Continuamos entonces con respecto al diagnóstico de pancreatitis agudas. Debemos mencionar que este diagnóstico se apoya en tres pilares: lo que es el pilar clínico, el pilar de laboratorio y el imagenológico. Con respecto a la clínica, decimos que los cuadros de pancreatitis aguda habitualmente presentan una tríada sintomática que es bien precoz. El dolor es lo que va a guiar nuestro interrogatorio y nuestra sospecha clínica. El dolor con las características que ya sabemos, un dolor sobre todo de aparición brusca, intenso a nivel del hemiabdomen superior, que calma parcialmente con la utilización de analgésicos. Habitualmente no calma a pesar del paciente presentar náuseas o vómitos reiterados, no hay una mejoría del dolor. Las irradiaciones características que tiene, que ya las conocemos en cuanto a que ocupa habitualmente el hemiabdomen superior, puede tener una irradiación que habitualmente se refiere como en cinturón hacia el dorso, y que tiene la característica de que habitualmente mejora o calma parcialmente con la posición hacia adelante, en la inclinación hacia adelante del paciente. El dolor, como decíamos, es lo que guía habitualmente la sospecha clínica que podamos tener cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Habitualmente el otro síntoma que no falta es la presencia de vómitos, que son reiterados, y como decíamos, que tienen la particularidad que no mejoran, no generan mejoría del dolor. Aparte de los síntomas mencionados, hay una distensión que aparece en el correr de la evolución por el hilio paralítico, que implica la inflamación de la glándula pancreática y de los tejidos regionales. Hay signos clínicos que son muy específicos, pero que son muy poco frecuentes y que rápidamente nos tienen que orientar a que estamos enfrente a un paciente con una pancreatitis grave, como son el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. El signo de Cullen es lo que vemos en la imagen, es un signo categórico de pancreatitis grave. Aparece como un hematoma a nivel de la región periumbilical, lo que estaría explicado por la extravasación de sangre. Lo mismo que el signo de Gray-Turner, que involucra un hematoma a nivel de los flancos, y que en un cuadro compatible con pancreatitis, si objetivamos esto que decimos que es muy poco frecuente, ya sabemos que estamos enfrente de un paciente grave. Con respecto al laboratorio, el diagnóstico, como decíamos, es clínico, de laboratorio e imagenológico. Del laboratorio, lo que vamos habitualmente a recurrir como primer examen en vistas al diagnóstico de pancreatitis es a medir la amilasa, la milasemia en sangre. Se considera significativo cuando tenemos cifras que triplican el valor normal. Algunas particularidades que tiene este examen es que la amilasa tiene una tendencia a aumentar en las primeras 12 a 24 horas, lo que nos va a permitir hacer una aproximación diagnóstica si tomamos contacto con el paciente en el primer día de evolución. Sin embargo, presenta una disminución de sus valores a partir del quinto día. Esto tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad de este estudio. Si estamos viendo a un paciente que comienza con sus síntomas desde hace un día o dos o hasta 3, decimos que puede tener alta sensibilidad. Sin embargo, si tomamos contacto en un paciente que viene con un cuadro evolucionado, como vemos en la diapositiva, a partir del quinto día sus niveles bajan, e incluso podemos sospechar de que el paciente sea portador de una pancreatitis aguda, a pesar de que pueda tener un valor de amilasa dentro de la normalidad. Como decimos entonces, tiene buena sensibilidad en los primeros días, donde tiene un ascenso, tiene un pico, y algunos pacientes pueden cursar incluso con una amilasa normal. Esto es poco frecuente, sobre todo si tomamos contacto con el paciente rápidamente. Tenemos que tener siempre presente de que el valor de amilasa no se correlaciona con la gravedad del cuadro. Podemos tener pacientes con pancreatitis agudas leves que tengan valores de amilasa de 1000 o incluso superior y tener un comportamiento muy benevolente, con una evolución claramente de pancreatitis leve. Sin embargo, podemos tener cuadros de pancreatitis grave con amilasa con valores inferiores a 1000. Y entonces decimos el valor de la amilasa no se correlaciona con la gravedad del cuadro.
Hay otros cuadros que pueden cursar con hiperamilasemia, entonces tiene que ser, el valor de amilasa tiene que ser interpretado de acuerdo al contexto clínico que estemos viendo. Pero, por ejemplo, el infarto intestino mesentérico, la úlcera perforada, el aneurisma de aorta roto, la colecistitis o la colangitis pueden generar hiperamilasemia, sobre todo entonces cuadros que, sobre todo del hemiabdomen superior, pueden también presentar cifras elevadas de amilasa. Otro concepto fundamental que no aparece en la diapositiva, pero que lo queremos resaltar, es que una vez que nosotros tomamos contacto con el paciente con una probable pancreatitis y lo confirmamos a través de valores elevados de amilasa, es muy importante no estar repitiendo el examen de amilasemia diariamente. Con que tomemos el valor inicial cuando hicimos el diagnóstico ya nos alcanza para el diagnóstico y no va a estar relacionado los descensos de los aumentos de amilasa, no van a estar relacionados con la evolución que tenga nuestro paciente. Así que es fundamental no estar repitiendo el examen de amilasemia diariamente, porque no nos va a cambiar en nada nuestra actitud clínico-terapéutica. En los laboratorios de nuestro medio habitualmente vamos a tener acceso a la amilasemia. Sin embargo, en algunos casos, si disponemos de lipasa, podemos solicitarla. ¿Y en qué caso podría ser importante? Sobre todo en los cuadros, como decíamos, que tengamos dudas de diagnóstico, por ejemplo, porque tenemos una amilasemia dentro del normal, con un cuadro clínico que pueda ser sospechoso, y sobre todo en los cuadros que decíamos que vienen muy evolucionados y que incluso la amilasa ya puede estar en su pico de descenso y puede estar dentro de la normalidad. ¿Por qué? Porque la lipasa tiene mayor sensibilidad y especificidad que la amilasa, tiene una elevación 2 veces el rango normal, con una sensibilidad y especificidad del 95%, y este rendimiento es válido en las primeras 24 horas con esta sensibilidad. Sin embargo, en el cuarto día, la sensibilidad, si bien cae, la especificidad cae, pero no dejan de estar por encima del 50%. Una sensibilidad luego del cuarto día del 60% y especificidad del 70%. O sea que sigue teniendo importante este porcentaje de aproximarnos al diagnóstico. Tiene mayor costo que la amilasa y esta es una de las razones por las cuales no siempre la tengamos disponible. No debemos olvidar que en todo paciente con pancreatitis aguda deben medirse los triglicéridos y la calcemia, ya que son pancreatitis de origen metabólico que requieren un diagnóstico precoz y un tratamiento específico. Esto no lo mencionamos porque estábamos obviamente haciendo hincapié en las pancreatitis más frecuentes, que son la litiásica biliar, que son las de más interés para cirugía, y la alcohólica, porque es la segunda en frecuencia. Sin embargo, si realizamos los estudios pertinentes y descartamos la posibilidad de litiasis biliar y no presenta otras causas más frecuentes, como pueden ser el alcohol o otros fármacos que puedan estar involucrados, nunca debe pasar desapercibido la presencia de que sea el cuadro generado por una dislipemia o por una hipercalcemia, lo cual debe ser rápidamente diagnosticado por el tratamiento que implica desde el punto de vista médico a corto plazo. Con respecto a la imagen decimos que entonces que complementa el diagnóstico clínico y de laboratorio. Debemos saber que contamos con la ecografía y la tomografía computada. Ahora vamos a hacer mención a algunas particularidades que tienen cada una de ellas. Con respecto a la ecografía, que es el estudio que tenemos más disponible habitualmente y es el menos invasivo, y es el estudio que solicitamos en una primera consulta, en el primer contacto con el paciente. Es el método inicial de elección para el diagnóstico etiológico de la pancreatitis aguda. Esto es fundamental. Muchas veces nosotros la ecografía no la pedimos para que nos valore el páncreas específicamente, si bien la ecografía nos puede valorar elementos imagenológicos que nos pongan en la sospecha de una pancreatitis directamente vinculado con el páncreas, pero el objetivo nuestro cuando pedimos la ecografía abdominal en la urgencia es principalmente no con motivos del diagnóstico positivo, sino con motivos de pensar en la etiología más frecuente, como decíamos, que es la litiasis biliar o la litiasis vesicular. Entonces, como sabemos, la ecografía tiene excelente rendimiento para lo que es la vía biliar accesoria y la vía biliar principal un poco menor, pero no deja de ser, no es despreciable, y por lo tanto es con fines del diagnóstico etiológico que pedimos la ecografía.
Esta es inocua, de bajo costo, se puede realizar en la cama del paciente, tiene una sensibilidad, como decíamos, para pancreatitis baja, que es del 25 al 50%, un hallazgo negativo, o sea que venga un páncreas informado como de tamaño, forma y sin alteraciones, no nos descarta el diagnóstico, y la utilidad es limitada para la morfología del páncreas, por lo que ya decíamos, es un órgano profundo, habitualmente el cuadro de pancreatitis puede generar hilio regional y puede haber mucha interposición gaseosa que nos hace disminuir la sensibilidad y la especificidad de este estudio para ver el páncreas. La tomografía computada es un excelente estudio para valorar a un paciente con una pancreatitis aguda. Lo que debemos resaltar es sobre todo lo que dice en el tercer punto que queremos mencionar, que es el que presenta un mayor rendimiento entre el tercer y el 10º día. O sea que cuando tomamos contacto en principio con un paciente que presenta un cuadro agudo que lleva menos de 72 horas de evolución, podríamos omitir la solicitud de tomografía computada, salvo que sea por problemas de diagnóstico. Pero si el diagnóstico lo tenemos confirmado mediante los elementos clínicos y de laboratorio, deberíamos pensar en solicitar la tomografía recién a partir por lo menos de 72 horas de evolución, que es cuando se va a consolidar el elemento más importante que queremos pesquisar en la tomografía, que es la presencia de necrosis. Antes de las 72 horas, habitualmente, la tomografía, si bien nos puede confirmar de objetivar un páncreas aumentado de tamaño, con alteración con alguna alteración sobre todo de las alteraciones regionales de la grasa peripancreática o alteraciones de la limitación de la glándula, habitualmente no va a objetivar lo más importante y lo más relevante desde el punto de vista pronóstico, que es la necrosis, que como decíamos recién se empieza a consolidar a partir del tercer o cuarto día. La tomografía debe efectuarse con contraste intravenoso, sobre todo para ver el realce del órgano con el contraste y poder ver qué sectores captan o no contraste, y de ahí sacar qué porcentaje del páncreas puede presentar necrosis, qué extensión tiene la necrosis, define la extensión del proceso de gravedad. Tiene una sensibilidad del 70-90%, o sea que decimos que es una sensibilidad alta, tiene un mayor rendimiento, como decíamos, en tercer y 10º día, y contribuye a determinar la severidad de la enfermedad. La tomografía entonces permite definir la forma anatomopatológica, aquellos que pancreatitis leve es igual a edematosa, pancreatitis grave es igual a necrótica hemorrágica. Identifica áreas pancreáticas sin perfusión, puede objetivar necrosis de la glándula, necrosis peripancreática y colecciones líquidas. Detecta necrosis con 90% de sensibilidad cuando esta es mayor al 30%. Hay criterios que se han descrito para interpretar la tomografía computada con contraste, y que es una clasificación de la severidad basada en hallazgos de la tomografía computada. Esto se relaciona muy bien con la mortalidad y el riesgo de infección, o sea que eso es un factor pronóstico. La clasificación de Baltasar entonces la dividimos de A hasta el E. El A implica un páncreas normal, el B es un agrandamiento focal o difuso de la glándula, el C es una inflamación peripancreática, el D involucra una colección líquida intra o extrapancreática, y el E, 2 o más colecciones y o gas retroperitoneal. Los números que vemos vinculados con cada una de estas letras son utilizados muchas veces para combinarlo con lo que vemos abajo, que es el área de necrosis pancreática. Si combinamos los criterios de Baltasar con el área de necrosis pancreática, también nos permite hacer una aproximación al pronóstico que va a tener el paciente con una pancreatitis. Entonces, como vemos en el área de necrosis pancreática, estos se clasifican si tenemos un menos del 30% de la glándula involucrada, del 30 al 50% o mayor al 50%, lo que va directamente vinculada directamente de manera proporcional con la morbimortalidad del cuadro de pancreatitis aguda. Entonces, para que veamos más gráficamente lo que es los criterios de Baltasar, el páncreas normal decíamos que lo clasificamos como A. En esta diapositiva, como ven en el corte transversal de esta tomografía, se ve un páncreas que se ve aumentado de tamaño, ya puede ser focal y difuso. En este caso impresiona claramente difuso el aumento del tamaño de la glándula.
En el caso del Baltasar C decimos que hay edema peripancreático. Como ven, se ve un páncreas aumentado de tamaño y se ve la grasa peripancreática alterada, que toma ese aspecto grisáceo, con los bordes mal definidos, incluso con la fascia perirrenal izquierda alterada. Eso se objetiva en el engrosamiento que hay de la fascia. Si la comparan con la fascia prerenal derecha, hay una clara diferencia, hay una simetría clara. Incluso en este caso vemos que está alterada la grasa de todo peripancreática en su totalidad, incluso hasta afectando los sectores adyacentes al vaso. En el caso del Baltasar D hay colección líquida intra o extrapancreática. En este caso lo marcamos con la flecha coloreada, que vemos una colección líquida a nivel de lo que sería la cabeza del páncreas. Se delimita bien el cuerpo y la cola del páncreas con alteración de la grasa, pero en la cabeza vemos prácticamente que está comprometido por una colección líquida. El Baltasar E, decíamos, 2 o más colecciones o gas en el retroperitoneo. En este caso está señalado lo que es el gas en el retroperitoneo, prácticamente ocupando la logia pancreática, la presencia de gas. Otros criterios pronósticos son los criterios de Ranson. Los vamos a mencionar. De todas maneras, debemos decir de que en la práctica clínica habitualmente están en desuso, incluso por la complejidad de poder realizar medir todas las variables que vemos, que deben ser tomadas al ingreso y a las 48 horas. Estos criterios de Ranson identifican pacientes con mayor riesgo de complicaciones. Tiene la desventaja de que debemos esperar 48 horas para obtener un máximo valor predictivo. Al ingreso se debería medir, se debe tener en cuenta la edad, si son pacientes mayores o menores de 55 años, si tienen leucocitosis o no, mayores de 16.000, cómo está el valor de glucosa, cómo está el valor de LDH y de la TGO. Y a las 48 horas deberíamos poder objetivar si hay una caída del hematocrito mayor al 10%, si hay un ascenso de la azoemia mayor al 0.5 gramos por litro, si hay una hipocalcemia, menos de 8 miligramos de decilitro, si hay un base excess menor de 4 miliequivalentes por litro, o si hay un secuestro de líquidos mayor de 6 litros. Como decíamos, esta clasificación prácticamente está en desuso, pero la mencionamos porque la van a encontrar prácticamente en toda la bibliografía que vayan a revisar. Los criterios de Ranson entonces nos permiten hacer una proximidad a una predicción de la mortalidad de acuerdo al número de criterios presentes. Si tenemos de 0 a 2 criterios presentes, decimos que tenemos frente a una pancreatitis que tendrá una mortalidad del 1%, de 3 a 4 criterios una mortalidad del 15%, de 5 a 6 una mortalidad del 40%, y si hay 6 o más criterios de Ranson, la mortalidad asciende al 100%. El score de Apache también es importante que lo conozcan. Si bien en la práctica clínica diaria los cirujanos y los médicos no lo usamos frecuentemente, sí es de uso común en pacientes con pancreatitis graves y sobre todo en servicios de terapia intensiva. Se aplica al ingreso o dentro de las 48 horas, permite diferenciar pancreatitis graves y leves y se puede realizar en cualquier momento de la evolución. Esto es muy importante, porque nos puede objetivar que haya un deterioro de la situación clínica del paciente. Un score de Apache 2 mayor a 8 indica que estamos frente a una pancreatitis grave. El score Apache es bastante complejo, tiene un número bastante alto de variables que debemos tener en cuenta. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la gravedad de la pancreatitis aguda, decimos graves son el 20 al 30%, estas asocian una falla multiorgánica. Si tomamos en cuenta el Apache 2, decimos que tienen que tener un valor mayor a 8, y si tomamos en cuenta los criterios de Ranson, decimos que una pancreatitis es grave cuando hay 3 o más parámetros. Decimos que las pancreatitis son leves en el 70-80%, con disfunción mínima de órganos y una recuperación total. El Apache habitualmente en estos casos, el Apache 2 encontramos con valores menor a 8, y el Ranson, los criterios de Ranson son 3 o menos. Las complicaciones de la pancreatitis aguda. ¿Cómo las podemos clasificar a las complicaciones? Las podemos clasificar en locales o sistémicas y también en tempranas o tardías. En este caso, y ya lo habíamos mencionado, decimos las complicaciones
sistémicas son las que aparecen más tempranamente y son las que habitualmente pueden poner en riesgo la vida del paciente en cuestión de horas o días en las primeras etapas. Estos pacientes rápidamente tienen alteración del punto de vista general, puede afectarse el sistema respiratorio, el aparato cardiovascular, puede haber alteración de la función renal, alteraciones metabólicas que rápidamente nos pongan en pista de que estamos frente a un paciente grave. Y esto amerita una valoración rápida, sobre todo por la atención que debe recibir, que son pacientes que habitualmente uno debe ingresarlos a un cuidado intermedio o a una unidad de terapia intensiva. Sin embargo, las complicaciones locales, que también cuando aparecen nos hablan de una pancreatitis grave, son las complicaciones que aparecen tardíamente. Siempre para hablar de complicaciones locales tenemos que estar pensando en pacientes que se encuentran con periodos de internación prolongados, por lo menos de 2 a 3 semanas, para entrar a pensar en complicaciones locales. Las complicaciones sistémicas entonces decimos son precoces y las locales tardías. Las formas leves habitualmente tienen buena evolución, las formas graves son las que asocian complicaciones, ya sea generales o locales. Las complicaciones, decimos, tienen una evolución en 2 periodos, que ya lo habíamos destacado. Un compromiso sistémico que es inicial, en este caso es debido al proceso inflamatorio sistémico, se activa la síntesis y liberación de sustancias proinflamatorias, las citoquinas, prostaglandinas, leucotrienas, factores del complemento. Estos son responsables del CIRS inicial. Las fallas se deben a este proceso, no existiendo foco infeccioso en ese momento. Es todo un proceso inflamatorio. En cuanto al compromiso local, son lesiones pancreáticas y peripancreáticas. Esto incluye necrosis, abscesos, pseudoquiste. Las complicaciones sistémicas más frecuentes son el compromiso respiratorio, es la principal causa de ingresos a unidades de cuidados intensivos o intermedios, se relaciona con la gravedad de la pancreatitis, tiene un origen que es multifactorial, aparece en los primeros días de evolución y también puede estar agravado por distensión abdominal, por el dolor, por derrame pleural, por atelectasia o por microembolias, o sea que hay varias causas que pueden generar compromiso respiratorio. El compromiso renal también es frecuente que aparezca a corto plazo y esto está dado por una hipotensión mantenida en la fase de hipovolemia inicial y también por sustancias vasoactivas y microtrombos renales, lo que podría generar una necrosis tubular aguda. Otras complicaciones sistémicas es el shock hemodinámico, que puede estar por una disminución de la volemia dado por el gran tercer espacio que genera a nivel intraabdominal y retroperitoneal. Hay pérdida del tono vasomotor y también puede haber una depresión de la función cardíaca. Las complicaciones locales, como decíamos, son las que aparecen tardíamente. Algunas de ellas son las que aparecen tardíamente porque, como estamos viendo en esta diapositiva, la colección aguda líquida, como decíamos, es una de las complicaciones locales que aparece tempranamente. Lo que le decíamos al inicio de la charla, de que en una primera tomografía que solicitemos a las 72-96 horas, habitualmente lo que podemos objetivar es justamente esta complicación. Colecciones agudas líquidas, aparece precozmente, tiene ausencia de pared propia, es común en la pancreatitis grave y cura espontáneamente en la mitad de los casos, aunque el resto puede evolucionar a un pseudoquiste o absceso, o sea, a las complicaciones que están mencionadas a continuación, y que en este caso sí, estas complicaciones del pseudoquiste y el absceso aparecen tardíamente. El pseudoquiste se define como una colección de jugo pancreático limitada por una pared, su formación requiere más de 4 semanas, el contenido es estéril y si se infecta puede constituir un absceso. El absceso lo definimos como una colección de pus, en este caso hay ausencia de necrosis, se presenta a partir de la 4ª semana y la bacteriología percutánea confirma el diagnóstico en el preoperatorio. Otras complicaciones locales y fundamentales a la hora del pronóstico de la pancreatitis es la necrosis pancreática, que la definimos como área focal o difusa de parénquima no viable. La probabilidad aumenta con la severidad clínica y la tomografía es el gold standard para objetivarla, como ya mencionábamos. Otra de las complicaciones que aparece tardíamente es la necrosis infectada. Una cosa que no mencioné y que quiero destacarle: la necrosis pancreática, como decíamos, es una complicación local que aparece tempranamente.
Sí, es verdad de que, ya lo mencionamos, de que para objetivarla necesitamos por lo menos 72 horas de evolución de la pancreatitis para que se consolide la necrosis y para que solicitemos la tomografía y la podamos objetivar. O sea que la necrosis pancreática estéril, no infectada, es una complicación temprana. Sin embargo, lo que signa muchas veces el pronóstico de los pacientes es cuando a su vez la necrosis sufre una complicación y se transforma en necrosis infectada. Es la principal causa de muerte de la pancreatitis aguda grave, involucra un 40 o 70%. Los gérmenes pueden llegar a través de diferentes vías, directamente del intestino o por vía linfática. Su diagnóstico no es sencillo, por el contrario es difícil. Uno se puede guiar por elementos clínicos y de laboratorio, pero sobre todo necesita tomar alguna muestra de la necrosis para ver si hay desarrollo o no de algún germen, y si no se interviene, en estos casos la mortalidad es del 100%. La tomografía revela necrosis infectada solo cuando hay gas retroperitoneal. Si bien es de ayuda la tomografía, como ven, la única manera de poder pensar en una necrosis infectada claramente es si objetivamos gas retroperitoneal, y esto no es tan frecuente. Con respecto al tratamiento de la pancreatitis aguda, la pancreatitis aguda leve tiene baja mortalidad y puede ser manejada con recursos básicos de imagen y de laboratorio, como ya mencionamos. Y la pancreatitis aguda grave requiere una unidad de cuidados intensivos, puede requerir de cirugía, de tomografía, de radiología intervencionista y procedimientos endoscópicos. Como decíamos entonces, la pancreatitis aguda grave requiere equipos multidisciplinarios con altos costos desde el punto de vista para el sistema de salud. El tratamiento médico incluye reposo digestivo, puede requerir la utilidad de una sonda nasogástrica para decomprimir el estómago, protección gástrica, tratamiento del shock de gran prioridad, ya que la hipoperfusión perpetúa la isquemia pancreática, o sea que el tratamiento del shock, el volumen es fundamental cuando nos enfrentamos a una pancreatitis, principalmente por el gran tercer espacio que decíamos que genera el cuadro inflamatorio regional a nivel retroperitoneal y intraabdominal. El tratamiento de la pancreatitis aguda leve implica un tratamiento médico. Vamos a ingresar al paciente a una sala de cirugía general. Habitualmente lo que indicamos es un reposo relativo, nada vía oral, la reposición con suero, como decíamos, que lo vamos a ir adaptando de acuerdo a parámetros clínicos y de laboratorio, y sobre todo vamos a actuar sobre ese tercer espacio y sobre el medio interno. Vamos a hacer protección gástrica y sobre todo tratamiento sintomático en base a analgesia. En estos casos de pancreatitis aguda leve no se utilizan tratamientos antibióticos porque, como decíamos, lo que predomina en los cuadros de pancreatitis son los fenómenos inflamatorios y no infecciosos, salvo de que haya una participación directa de obstrucción de la vía biliar principal, que en ese caso sí, si hay alteración clara desde el punto de vista clínico y de laboratorio del funcional, por ejemplo, funcional hemograma hepático con alteraciones claras de trípode obstructivo, puede llegar a ser necesaria la utilidad de tratamiento antibiótico, apuntando sobre todo no al tratamiento de la pancreatitis, sino al tratamiento del polo biliar, que nos puede predisponer a infección. La evolución de la pancreatitis leve habitualmente es muy favorable en los 3 a 5 días y habitualmente decimos que el tratamiento es médico de inicio y el paciente le vamos a tener que realizar el tratamiento integral, o sea, el tratamiento del polo biliar en la misma internación. Estos pacientes no se ha visto diferencias entre operar tanto a las 48 horas como en la primera semana del cuadro de pancreatitis aguda leve. Los resultados son prácticamente similares y el paciente se debe ir de alta sin su pancreatitis, o sea, con una mejoría de su pancreatitis, y también una vez que nosotros hayamos tratado la causa, que implica la colecistectomía con estudio de la exploración de la vía biliar principal a través de colangiografía intraoperatoria. Con respecto al manejo de la pancreatitis aguda grave no infectada, el tratamiento habitualmente es médico conservador,
y no quirúrgico. Debemos realizar un soporte nutricional, aparte de las medidas que ya mencionamos para la pancreatitis leve. Debemos pensar que este paciente va a tener un ayuno mayor de 7 días, por lo tanto debemos pensar en alguna alternativa desde el punto de vista nutricional. Y esto puede ser a través de nutrición enteral o parenteral. Lo que tengamos disponibilidad y de acuerdo a la tolerancia que pueda tener o no el paciente a la vía enteral. La analgesia siempre va a estar incluida dentro del tratamiento. Los antibióticos profilácticos son discutidos y como decíamos, esto va a depender fundamentalmente de la participación pancreática, de la participación de la habitación de la vía biliar principal o no, y de los factores obstructivos que puedan haber en la vía biliar principal. De eso depende fundamentalmente el tratamiento antibiótico. El control con tomografía de abdomen frente a deterioro clínico de laboratorio es algo que tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, el manejo de la pancreatitis aguda grave no infectada, respecto al polo biliar, decimos, siempre tenemos que tener en cuenta la eventualidad de poder necesitar de la degravitación de la vía biliar principal en caso de que esté jugando un rol fundamental, en caso de que nos encontremos con un patrón obstructivo claro, o sobre todo en pacientes que se presentan con un patrón obstructivo que va en ascenso y que tengamos confirmación imagenológica de habitación de la vía biliar principal. En esos casos, la endoscopía puede ocupar un rol fundamental, con degravitación de la vía biliar principal a través de una esfenterectomía precoz, cuando, como decíamos, tenemos objetivado que hay habitación de la vía biliar principal, y esto se va de la mano con que este procedimiento nos ponga a cubierto de otras complicaciones mayores que pueda tener en la evolución. Por último, la colecistectomía más colangiografía intraoperatoria la realizamos obviamente en la misma internación y la debemos efectuar cuando la inflamación pancreática ha remitido y decíamos en la misma internación. Entonces este paciente puede llegar a necesitar podemos tener que recurrir o no al uso de tratamiento endoscópico, en el caso del RCP, en caso de que haya elementos claramente obstructivos y que se haya objetivado la habitación de la vía biliar principal. Esto es fundamental. Hoy en día el concepto es claro de que uno debe recurrir a la colangiografía endoscópica retrógrada una vez que tenemos algún documento que objetive solamente con motivo terapéutico y no con motivo diagnóstico. El objetivo final entonces, el polo biliar, colecistectomía más colangio intraoperatoria. ¿Cuándo tenemos indicación de cirugía? En las complicaciones locales puede ser cuando tenemos necrosis infectada. Otra causa que puede recurrir al tratamiento quirúrgico es el pseudoquiste pancreático, la presencia de abscesos y obviamente complicaciones más graves y muy poco frecuentes como son la perforación visceral, ya sea colónica o de desayuno proximal. En el caso de necrosis infectada, si bien en esta diapositiva hablamos de indicación quirúrgica, cada vez se tiende más a procedimientos mini-invasivos, ya sea por drenaje percutáneo o dentro de cirugía mini-invasiva a través de abordaje ya sea transperitoneal, o sea transabdominal, o abordaje a través de la cavidad retroperitoneal. La necrosis infectada entonces implica drenaje, que puede ser percutáneo, puede ser a través de cirugía mini-invasiva, laparoscópica, transabdominal o retroperitoneal, o por supuesto que también no debemos olvidarnos de la cirugía laparotómica, que también puede tener indicación en algunos casos. El pseudoquiste pancreático, sin embargo, como decíamos, es una complicación que aparece a lo largo de la evolución, tardíamente. El pseudoquiste pancreático habitualmente puede tener una evolución benevolente, con remisión parcial, con disminución del tamaño del pseudoquiste o hasta incluso su desaparición, y en estos casos no necesitar de ningún tratamiento. Sin embargo, en algunos casos, sobre todo por aumento de tamaño y porque genere síntomas regionales, por ejemplo compresivos con órganos por vecindad, puede requerir alguna clase de tratamiento, ya sea quirúrgico o quirúrgico mini-invasivo o endoscópico, con derivaciones a otros órganos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que es de uso corriente en algunos casos de pseudoquistes que se encuentran en íntimo contacto con la cámara gástrica y que generan síntomas, por ejemplo, de dispepsia hiposténica con sensación de plenitud precoz por compresión
de la cámara gástrica. En esos casos la indicación, por ser sintomáticos y grandes, y podría ser una opción el tratamiento endoscópico con derivación quistogástrica a través del tratamiento endoscópico, para que tengan una idea del diferente arsenal terapéutico. Sin embargo, es clásico también mencionar los tratamientos quirúrgicos de derivar el pseudoquiste a otros órganos, como puede ser el tubo digestivo, en lo que es el intestino delgado fundamentalmente, con derivaciones quirúrgicas. El absceso siempre va a necesitar, una vez que haya absceso, el concepto, seguimos manteniendo el mismo concepto desde los orígenes de absceso es igual a drenaje. Drenaje que puede ser percutáneo o puede ser a través de cirugía mini-invasiva o de cirugía laparotómica, dependiendo de la localización y de las características imagenológicas y del comportamiento clínico que tenga el absceso. La perforación visceral, como decíamos, es muy poco frecuente, y esto sí es un cuadro de elevada mortalidad y que va a implicar procedimiento quirúrgico. El tratamiento de la infección pancreática, ya mencionamos algunos aspectos fundamentales. La infección de la necrosis o colecciones pancreáticas son indicación de remoción. El absceso es igual a drenaje percutáneo, en principio, y la necrosis infectada es igual a necrosectomía, con todas las variantes que ya mencionamos. Siempre debemos tener en cuenta, hoy en día, los abordajes mini-invasivos, ya sea percutáneos, bajo imagen, ya sea bajo ecografía, bajo tomografía. La cirugía laparoscópica cada vez ocupa un rol más importante en esta clase de pacientes, y no debemos olvidar la cirugía más agresiva, la cirugía laparotómica, que también puede ser necesario en un conjunto seleccionado de pacientes. La necrosectomía, en este caso haciendo mención a la cirugía laparotómica, se puede realizar de diferentes maneras: a través de un drenaje cerrado, necrosectomía con drenaje y cierre de la pared abdominal; a través de un drenaje abierto, con necrosectomía dejando pared abdominal abierta. Esto permite sobre todo entrar en un programa de reexploraciones repetidas, de laparotomías programadas; y drenaje semiabierto, donde se realiza necrosectomía con cierre de la pared abdominal, dejando catéteres que nos permiten el lavado peritoneal. Estos son pacientes, por supuesto, con pancreatitis grave, de extrema gravedad. Son pacientes los que mencionamos, que se encuentran habitualmente en CTI, con largas internaciones y con procedimientos complejos, y con atención por un equipo multidisciplinario. Con respecto al pronóstico de la pancreatitis aguda, como ven, el 95% de las muertes de la pancreatitis aguda se dan en la pancreatitis grave. Los pacientes sin necrosis tienen una mortalidad que prácticamente es cero, o sea que el factor fundamental del punto de vista pronóstico es la necrosis y qué porcentaje de necrosis. En pacientes con necrosis estéril la mortalidad es del 10%, y en pacientes con necrosis infectada asciende a un 40%.